Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días. Sí, Buenos días. ¿Ya están viendo la diapositiva de PowerPoint? sí. Bueno, en un minuto comenzamos, nada más para dar oportunidad de que se conecten un poco más de compañeros. Pues mientras, ¿cómo les ha ido con las otras clases? ¿No también? Bueno, más o menos. ¿Por qué? Pues, de excesos de tareas. ¿Les encargan muchas tareas o qué? No, o sea, sí, pero es que lo difícil de eso es que no sabemos cómo hacerlas porque no hemos tenido, como quien dice, algo con qué apoyarnos de conocimiento. No sé. O sea, les encargan las lecturas y luego en base a las lecturas, les encargan una tarea o qué? Sí, más o menos. Que investiguemos por nosotros mismos y hagamos ciertas tareas con base a eso. Ah, ok. ¿Y han tenido contacto con todos sus maestros? Creo que el único contacto que tenemos es cuando nos encargan tarea. Sí, pero me refiero a que sí han tenido comunicación con todos, o sea, no hay Sí, ninguna materia que se haya quedado ahí relegada. exactamente, no hay ninguna. Ah, ok. Bueno, pues vamos a continuar con el tema que estábamos viendo, que son los métodos anónimos. Eh, Ayer yo les comentaba que en la clase de fundamentos de programación, pues obviamente por ser una materia introductoria a la programación, pues no se manejan muchos temas pues a un nivel un poquito más avanzado, ¿verdad? Y yo les decía, bueno, los maestros cometemos pues un pecadillo, ¿no? Al explicar el tema de métodos, cuando les decimos todos los métodos deben tener un nombre, porque bueno, pues en su momento en la clase de fundamentos, pues era lo único requerido para hacer los ejercicios mostrados ahí en el curso. Pero resulta que eso no es cierto, ¿no? Hay algunos métodos que no tienen nombre, se llaman métodos anónimos. Y la pregunta obligada es, bueno, si no tienen nombre, ¿cómo los voy a invocar? Pues esto se logra a través de delegados o a través de expresiones lambda. Eso fue donde nos quedamos ayer, ¿no? ¿Para qué sirve el método anónimo? Pues para quitarle todo lo que no sirve, todo lo superfluo a un método, ¿no? Para pasar directamente el bloque de sentencias de código como parámetro a un delegado. Le quitas, yo le llamo toda la cáscara, ¿no? ¿Se acuerdan que yo hacía una analogía ayer y les decía, cuando escuchen el tema de métodos anónimos o de expresiones lambda, acuérdense de una naranja, cuando te comes la naranja, pues le quitas la cáscara, le quitas los pellejitos, le quitas las semillas, solamente consumes la pulpa de la fruta. Eso es precisamente un método anónimo, ¿no? Ayer incluso yo escribía en el blog de notas un método y le fui quitando todas las otras declaraciones. No digo que no sirvan del todo, desde luego que pues en un método eso es necesario cuando vemos la clase de fundamentos de programación o cuando necesitamos métodos de la forma tradicional. Sin embargo, hay ocasiones donde las aplicaciones nos exigen pues un nivel un poco más alto y ahí sí nos estorban todas esas declaraciones. Entonces ahí es donde entran en juego los métodos anónimos o las expresiones lambda, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo invocar un método anónimo? Pues a través de delegados, definitivamente, ¿verdad? Por eso estamos viendo el tema de delegados. Vimos también la introducción a las expresiones lambda, que son métodos anónimos. En una expresión lambda
nos quedamos solamente con la parte medular del método, pues que son las sentencias, lo que quiero que haga. Le quito todas las otras declaraciones que me sirven solamente para definir el método. Una expresión lambda es un método, nada más que es un método anónimo, le quito todo lo que me estorba, ¿no? Vimos también algunas sintaxis y algunos ejemplos de expresiones lambda que pueden o no recibir parámetros. Si no reciben parámetros, se colocan los paréntesis solos y luego el simbolito ese del igual y del mayor, que es lo que representa el inicio de las sentencias que va a tener ese método. No perdamos de vista que una expresión lambda pues es un método, ¿no? Cuando recibe un solo parámetro, no es necesario poner los paréntesis, como en el segundo ejemplo aquí que les muestro de la X, ¿no? En este caso, esta es la expresión, recibe como parámetro la X y devuelve la suma de X más 3. No es necesario poner ni la palabra static, ni el nombre, ni los paréntesis, ni el punto y coma, ni las llaves, etcétera, ¿no? Pues es una forma muy concisa de escribir un método. Si recibiera varios parámetros, pues los pongo entre paréntesis, como aquí, en el ejemplo del precio y el descuento, separados por comas. Y luego el simbolito que indica el inicio de las sentencias y luego lo que quiero que haga con esos parámetros. Entonces, aquí tenemos varios ejemplos de expresiones lambda, ¿ok? Es una especie de recordatorio de lo que vimos ayer. ¿Aún así hay alguna pregunta, alguna duda para continuar? Lo de las expresiones lambdas son únicamente métodos anónimos, ¿verdad? Sí, pues son métodos anónimos porque no tienen el nombre antes de los parámetros, ¿no? Me refiero que no, por ejemplo, ese de X no es un atributo, es un parámetro, Es solo que un nada más. parámetro, exactamente, es un parámetro. Sí, es que es muy confuso a la hora de ver, o sea. Pues es una forma más concisa, ¿no? De ver el tema de métodos. Eliminar todas aquellas definiciones que no nos sirven durante la ejecución, que solamente nos sirven para declarar el método, ¿no? Pero conforme las vayan usando, se van a ir familiarizando con ellas, ¿no? Y le van a sacar mucho provecho. De hecho, ahorita más adelante, precisamente en la clase de hoy, lo que quiero ver son ejemplos de cómo se usan, ¿no? Para que vean el poder que le pueden dar a sus aplicaciones con expresiones lambda. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que vimos ayer y hoy para continuar con los ejemplos? Bueno, entonces, ¿cómo puedo implementar expresiones lambda? Se puede a través de delegados, definitivamente, pero aquí tenemos la ventaja de que puede ser con un delegado definido por el programador o incluso el framework ya trae delegados hechos. Eso se les llaman delegados genéricos integrados. O sea, ya están hechos. Incluso está aún más fácil todavía. Ahorita, más adelante que vean los ejemplos, se van a dar cuenta de cómo. Entonces, para implementar expresiones lambda, pues definitivamente necesito delegados. Ya sea un delegado que defina el programador o ya sea que use un delegado genérico integrado que está en la librería de clases base del framework, ¿no? Entonces, si yo utilizo un delegado genérico integrado, fíjense lo que significa esto. Ni siquiera tengo que definir el delegado para usar la expresión. Esa es otra gran ventaja. O sea, si aún por sí solo el delegado ofrece muchas ventajas, imagínate diseñar una aplicación donde ni siquiera incluyas el delegado, sino que utilices un delegado que ya está hecho, ¿no? Y son exageradamente sencillos de utilizar. Pues vamos a ver cómo. Fíjate. Imagínate que tú quieres implementar una expresión lambda. Vamos a hacerlo con las dos formas anteriores. Si fuera a través de un delegado, tú tendrías que definir este delegado primero. Así como le hicimos en la clase circunferencia, donde aquí ponemos la palabra delegate, luego el tipo de dato que va a devolver ese delegado y por ende la expresión lambda, el nombre que le voy a asignar al delegado, en mi caso, pues para no desentonar, le pongo el nombre delegado,
y los parámetros que va a recibir tanto el delegado pues como la expresión lambda. Recuerden que el delegado maneja, controla o se refiere a métodos. La expresión lambda es un método, pero deben coincidir los parámetros, el valor devuelto, etcétera, ¿no? Eso tiene que coincidir. Entonces, primero defino el delegado. Ya que tengo definido el delegado, ahora, fíjense cómo aquí, al definir el delegado, lo que estoy creando es un nuevo tipo. Acuérdense que un delegado es un tipo. Si yo tengo un tipo, entonces puedo declarar variables de ese tipo. Entonces, aquí tengo el tipo delegado y aquí tengo la variable. Esta es la variable del delegado. Pero recuerden que una variable de delegado no almacena un valor, sino almacena un método o las instrucciones de un método. Porque acuérdense que un delegado es un tipo que hace referencia a un método, no a datos. Entonces, aquí tengo este es el tipo, esta es la variable, y cómo le asigno las instrucciones del método, pues lo puedo hacer a través de un método tradicional o a través de una expresión lambda. Aquí está la expresión lambda, precisamente. Entonces, a la variable mi delegado le estoy asignando las instrucciones a través de una expresión lambda. En este caso, apoyado por un tipo que yo creé que se llama delegado. Entonces, vean cómo coinciden los parámetros del delegado con los parámetros de la expresión lambda. Coincide el resultado que va a devolver el delegado con el tipo de datos del resultado que va a devolver la expresión lambda. Entonces, esta sería la primera opción, donde usamos un delegado propio para declarar un método, en este caso, a través de una expresión lambda. ¿Alguien tiene alguna pregunta de este ejercicio en particular? ¿Me escuchan? Tengo una duda. A ver, dime. Porque ahí se tiene que usar el system.function. Ese no es el que estoy explicando, el que estoy explicando es el anterior. Ah, O sea, el de arriba El delegado definido ¿no? por el programador es el que estoy explicando, ¿cierto? el que estoy bueno. explicando ahorita es el delegado definido por el programador. Primero quiero asegurarme que entendieron esto, ¿verdad? Bueno, profe. déjeme, puedo hacer o sea, decirlo, bueno, lo que yo entendí fue que ahí en el primero que dice delegate double delegado, se describe un delegado de cómo sería con sus parámetros. Después ya que se estableció con el tipo de parámetros, Sí, dime. es que se me silenció automáticamente. Se crea como en un objeto, pero no es un objeto, es un delegado a través de los mismos parámetros y ya en el tercero, que es ya como la flechita, el que es el igual y el mayor que, se usan esos parámetros donde se establece cómo será el método. Exactamente, eso es. O sea, Sí, aquí lo importante, lo que estoy explicando ahorita es que para implementar una expresión lambda, primero, la primera opción es hacerlo a través de un delegado propio. Aquí primero defines el delegado. Al definir el delegado, ya puedes declarar variables de ese delegado. Aquí la variable mi delegado es una variable de tipo delegado. Como es una variable de tipo delegado, pues no almacena datos, no almacena valores, sino almacena instrucciones. ¿Y cómo le voy a asignar las instrucciones a esa variable? Pues en este caso a través de esta expresión lambda. Es que yo lo interpreto, o sea, yo le estoy haciendo el paralelismo con las clases, porque lo que dice delegado es como el nombre de la clase y donde dice mi delegado es como el objeto instanciado. Pues vamos a decir que es como un tipo de dato cualquiera, ¿no? Sí. Es como una variable. Sí, claro, es solo que almacena un método. Bueno, almacena... Exactamente, almacena las instrucciones de un método, eso es. Sí, las instrucciones. O sea, es como una variable común y corriente, pero las variables que estamos acostumbrados a manejar
almacenan datos. Esta variable no va a almacenar datos, va a almacenar instrucciones de método. Entonces, en esta parte, lo que estamos haciendo es inicializar la variable mi delegado con las instrucciones que quiero que ejecute. Profe, Dime. una cosa con la que yo lo relaciono mucho es con el ejemplo de la sobreescritura. Yo lo relaciono mucho con eso. Pues relativamente, ¿no? Porque en este caso no hay una clase base, no hay. Bueno. ¿Okay? No, pero en el URL sí había algo parecido, ¿no? Pero no es una herencia. O sea, cuando se pone el delegado, es nomás un indicador de que ahí se va a manejar ese delegado y que lo va a usar más adelante a través de una expresión lambda o de la invocación de un método, pero no es una relación de herencia. Ok, creo que entiendo. Bueno, entonces, esto que está en la primera parte es cómo implementar una expresión lambda a través de un delegado propio. Pero hay una segunda parte que es esta, donde hago exactamente lo mismo, pero sin necesidad de definir un delegado. Es decir, utilizando un delegado genérico integrado. Esos delegados genéricos integrados ya están hechos, están en la librería de clases bases del framework. Y ese delegado genérico integrado se llama system.func. Este es un delegado genérico integrado. Ya está hecho. Entonces, con esto, si esto es un delegado, entonces yo ya puedo declarar variables de ese tipo. En este caso, declaro la variable mi delegado genérico, que es de tipo system.func. Ahora, ¿cómo le especifico cuáles son los parámetros que va a recibir? Pues aquí, en el system.func, en este ejemplo, se reciben 3 parámetros. ¿Qué significan estos 3 parámetros? El primero es el primer parámetro que va a recibir el método, que es de tipo entero. Así como en el delegado que nosotros definimos, primero pusimos un valor de tipo entero. El segundo representa el segundo parámetro que va a recibir el método, que es de tipo doble. Así como en nuestro delegado pusimos una variable de tipo doble. Y el tercero o el último que pongas en un delegado genérico integrado representa el tipo de dato que va a devolver la ejecución del método. Este método, que es una expresión lambda, cuando se ejecute, cuando haga esta operación, pues va a devolver un valor de tipo doble. Y eso se especifica aquí. El último parámetro que tiene el delegado genérico integrado representa el tipo de dato que va a devolver el método ejecutado. Entonces, como pueden ver, ahora estoy declarando una variable, mi delegado genérico, sin necesidad de crear el delegado. Me estoy apoyando en un delegado genérico integrado que ya está hecho, que se llama system.func. ¿Ok? Profe, Sí, y system.func lo puedo usar las veces que yo quiera en el claro. programa. Sí, claro. Ok. O sea, tú puedes poner tantos delegados como métodos vayas a querer controlar, ¿verdad? Ok. No hay ningún problema. Y Entonces, eso, sí, dime. ¿qué podría ser de utilidad hacer el delegado genérico en lugar de usar un delegado propio? Pues que te evitas código. Ni siquiera tienes que escribir el delegado para poder controlar expresiones lambda. Te evitas código. ¿Ok? ¿Hay alguna otra pregunta? Profe, pero las dos formas hacen exactamente lo mismo o hay alguna Sí, diferencia sí, mayor. claro. Hacen exactamente lo mismo. Ok.
Vamos a ver cómo aplicarlo. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Imagínate que tú tengas un artículo en venta y le quieres calcular un descuento. Entonces, ¿cuáles son las variables que necesito para calcular el descuento de un artículo? Pues el precio del artículo y el porcentaje de descuento que le quiero aplicar. Entonces, yo puedo definir una expresión lambda que calcule ese descuento, primero con un delegado propio, ¿no? Entonces, yo voy a crear un delegado, en este caso, que se llama calcular. Vean que tiene la palabra delegate, donde le digo, al delegado le voy a enviar como parámetros el precio y el porcentaje de descuento. Ahí está declarado el delegado. Con ese delegado que se llama calcular, voy a definir, una variable que se llama calcular descuento. La variable calcular descuento, al ser de tipo delegado, pues lo que va a tener no son datos, sino son las instrucciones necesarias para poder calcular el descuento. Aquí están las instrucciones. Entonces, cuando yo quiera imprimir el descuento de un artículo, pongo la instrucción del console.writeLine, si fuera una aplicación de consola, y mando llamar la variable calcular descuento, que es una variable de un método, es como si fuera un método. Pues aquí la variable calcular descuento y le envío como parámetros el precio y el porcentaje de descuento, y automáticamente me va a devolver el descuento calculado. Entonces, de esa manera, no necesito ni siquiera un método definido, explícito, sino a través de una expresión lambda lo puedo calcular. En este caso, apoyándome en un delegado propio, ¿verdad? ¿Cómo haríamos lo mismo si ni siquiera quiero declarar mi delegado, sino me apoyo en un delegado genérico integrado? Pues así, pongo el delegado genérico integrado, pongo los respectivos parámetros. Recuerden, el primer parámetro es de tipo doble porque representa el precio. El segundo parámetro es de tipo doble porque representa el porcentaje de descuento. Y el tercer parámetro indicado en el delegado genérico integrado representa el tipo de dato que va a devolver. Acuérdense que el último representa el tipo de dato que va a devolver el método. Cuando hagas la operación del descuento, pues te va a devolver un valor de tipo doble. Entonces, con ese delegado genérico integrado, tú declaras una variable que le vas a llamar calcular descuento genérico. Esa variable es un método. Entonces, cuando quieras calcular el descuento de un artículo, mandas llamar esa variable, le mandas los parámetros del precio y el porcentaje de descuento, y con eso te va a devolver el cálculo realizado. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos la segunda forma de cómo ejecutar una expresión lambda a través de un delegado genérico integrado. Dime. Me entró una duda. ¿Los delegados pueden tener tantos métodos como quiera o solo pueden tener uno? Tú puedes invocar los métodos que quieras siempre y cuando cumplan con los parámetros indicados y con el tipo de datos que devuelvan. Ah, ok. Interesante. Por ejemplo, tú pudieras, con este mismo delegado, pudieras calcular el área de un rectángulo, por ejemplo, ¿no? Porque el área de un rectángulo recibe dos parámetros, largo y ancho. Ah, ok, eso sería con esta cosa sobre carga. Ok. Un delegado se puede... ¿Me está diciendo que un delegado se puede sobrecargar? Sí se puede. Lo que más bien haces es cambiar la referencia del método que quieres ejecutar. Eso ahorita lo vamos a ver en el siguiente ejemplo, ¿no? Ok. Una pregunta. Sí, dime. Bueno, dos preguntas. Ahí yo veo que hay un espacio y eso es ahí porque es la presentación, o también al momento codificar yo puedo hacer espacio y luego poner, el enter y luego saltarme la línea y luego poner precio menos precio. Bueno, eso es porque aquí no cabe en la presentación, ¿no? Pero también se puede en el código, o sea, eso no importa.
Bueno, la segunda pregunta es, bueno, es que a mí se me hizo como que se me haría más sencillo declarar un método normal con su, ¿cómo se llama? Con sus respectivos parámetros y todo, porque siento que es hacer lo mismo y siento que se haría el mismo código. No, no se hace el mismo código porque en el método vas a tener que poner static, double, calcular, paréntesis, parámetros, paréntesis, llaves, punto y coma, return. Es mucho más código. Pero seguiría siendo lo mismo, ¿no? El efecto es el mismo porque son métodos. Pero, mira, te lo voy a poner así, te lo voy a explicar así. Imagínate que te dijeran, oye, ¿sabes qué? Quiero que hagas un pozo ahí en el patio de tu casa para sembrar un árbol. Y te dicen, para hacer el pozo tienes como herramientas o una cuchara o una pala. ¿Qué escogerías? Pues obviamente la herramienta que te brinda menos esfuerzo, ¿no? Yo escogería una pala. Si tuviera la opción de entre una cuchara y una pala, pues escojo la pala para hacer el pozo, porque con la cuchara lo puedo hacer, claro que sí, pero ¿cuánto más me voy a tardar y cuánto esfuerzo más me va a causar? ¿Sí? Entonces, claro que al final voy a tener el pozo también hecho con la cuchara, pero con la pala me voy a tardar mucho menos y voy a hacer mucho menos esfuerzo, ¿no? Entonces, eso es lo mismo aquí. Yo lo puedo hacer con un método, claro que sí, no necesito un delegado para hacer eso. Ahorita aparte estoy explicando ejemplos didácticos, o sea, son ejemplos para entender. Una vez que entiendas, te vas a dar cuenta del poder que tienen, entonces sí. El siguiente ejemplo que les voy a mostrar ahora sí ilustra una aplicación verdadera de dónde lo puedo aplicar, ¿no? De dónde le puedo sacar provecho. Entonces, ahorita pues desde luego que puedo hacer lo mismo con un método tradicional, pero pues eso me va a causar más esfuerzo de código, ¿no? Y no tanta versatilidad. Ahorita lo vamos a ver con el siguiente ejemplo, ¿no? Vamos a ver de una vez el siguiente ejemplo, miren. Vamos a hacer el mismo ejemplo de la circunferencia, donde vamos a calcular el área y el perímetro. Pero ahora lo vamos a hacer con expresiones lambda. Ahora sí le vamos a sacar verdadero provecho. Fíjense lo que, vean este diagrama. Analícenlo y compárenlo con el que les expliqué ayer. ¿Qué le falta? Los dos métodos que eran calcular radio y calcular perímetro. Exactamente. Ayer alguien me dijo, oiga maestro, pues si ahí está en el método calcular área y calcular perímetro, pues ¿para qué quiero el delegado? Pues claro que sí. A ver, y ahora ya se los quité. Fíjate, fíjense la maravilla que sería un delegado en este caso. Tengo el delegado operación, ¿sí? Ese delegado me va a servir aquí en un método que se llama calcular. Vean cómo ahora la clase circunferencia solamente tiene un método que se llama calcular. Ya no tiene el método calcular área, ya no tiene el método calcular perímetro, no los necesita. Con un solo método puede hacer los dos cálculos. ¿Cómo? Pues dependiendo del parámetro que tú le envíes aquí al delegado mi operación, a la variable mi operación de tipo delegado. ¿Ok? Fíjense, vamos a ver el siguiente ejemplo. Así se codificaría. Pues lo primero son los atributos, el atributo, método, propiedad, etcétera. Eso pues ya es normal. Esto es lo nuevo. Aquí está el delegado, mi operación, y solamente tengo un método, que ese método va a recibir como parámetro las instrucciones que quiero que ejecuten en la variable mi operación. Al ejecutar mi operación, pues va a devolver el resultado calculado según lo que le hayas enviado aquí. Entonces, ya no necesito el método calcular área, no necesito el método calcular perímetro. Aquí
con un solo método que se llama calcular, puedo hacer los dos cálculos y más. Vean cómo lo ejecuto. Aquí tengo el código del botón calcular que está en la forma. Si el usuario selecciona el radio button calcular área, entonces voy a mandar llamar el método calcular y le voy a enviar como parámetro la instrucción para calcular el área de una circunferencia. Se lo envío a través de una variable de tipo delegado. Aquí está, que es pi por radio al cuadrado. En cambio, si el usuario selecciona calcular perímetro, entonces al método calcular, al mismo método, ahora lo que le envío es la fórmula de calcular perímetro, que es pi por radio por 2. Entonces, aquí lo sorprendente del caso es que es exactamente el mismo método que se llama calcular, el que hace los dos cálculos, el que hace las dos operaciones diferentes. Nada más que le envío como parámetro la expresión lambda de lo que quiero que haga. Fíjense la maravilla de esto. Si yo ejecuto mi circunferencia punto calcular y le envío como parámetro una fórmula para calcular la distancia de aquí a la luna, eso es lo que va a hacer. Si al método calcular de mi circunferencia le envío la fórmula para calcular la pintura necesaria para pintar mi coche, eso es lo que va a calcular. Vean lo sorprendente, lo maravilloso que puede ser el uso de los delegados y de las expresiones lambda. Ahora sí, esta es una aplicación donde ya no necesito los métodos. Directamente lo que yo le envíe como parámetro, eso es lo que va a calcular. Si yo le envío una fórmula que no tenga nada que ver con una circunferencia, la circunferencia la va a calcular, aunque no tenga nada que ver con ella. Vean la versatilidad que le puedes dar a tus clases y a tus objetos con métodos anónimos, delegados y expresiones lambda. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Pues está mucho mejor esto. Por eso les digo, o sea, ahorita que me decían que puedes hacer lo mismo con métodos, pues no. Ya con este ejemplo ya ven que no. ¿Ok? Entonces ahora tú puedes tener una clase, por ejemplo en este caso la clase circunferencia. La clase circunferencia es tan genérica, fíjate, es tan genérica, está diseñada tan genérica que con un solo método calcular, yo puedo calcular lo que se me ocurra. Literalmente lo que se me ocurra. ¿Ok? Sí. Entonces, eso es lo maravilloso de los delegados, los métodos anónimos y las expresiones lambda. ¿Ok? Ya le entendí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo, profe, los delegados, si creamos, o sea, si creamos uno, ¿solo puede tener un método adentro? Cuando tú creas un delegado, lo que estás creando es un tipo. Mira, haz una analogía con una variable normal. Cuando tú defines una variable de tipo entero, por ejemplo la x, no nada más puede tener un valor adentro. Bueno, tiene un valor a la vez, pero lo puedes cambiar cuantas veces quieras. Es lo mismo con una variable de tipo delegado. ¿Ok? Sí, gracias. ¿Algo más? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, pues le vamos a dejar por hoy ahí.
Recuerden que de acuerdo al resultado de la encuesta, pues el próximo viernes va a ser el examen, el que está programado a partir de las 9 de la noche. Es importante que, pues, que se aseguren que funcione su cámara, su video, su micrófono, porque de repente ahí pues podemos comunicarnos, ¿no? Entonces vayan activándolos, vayan preparándose para el examen. Si surgiera alguna duda en lo que resta de la semana, pues la hacen a través del chat y ahí los atienden. ¿Ok? Vale. Una pregunta, ¿el examen va a ser igual que el pasado? O sea, nos va a pedir que... O sea, lo que nos va a pedir va a ser un diagrama, otra vez. ¿O qué nos va a hacer el examen teórico? Es el diagrama de clases y el diagrama de flujo de algo que se le solicite ahí. Ok. Una pregunta. Sí, dime. El examen teórico va a ser de polimorfismo, clases abstractas e interfaces. Así es. Con todos los subtemas que van involucrados. Ok, De gracias. hecho creo que en el semestre viene, ¿no? En el semestre viene el primario. Pues en mi página ahí están los temas, ¿no? Sáquenlo de las diapositivas, revisen las diapositivas, ¿no? ¿Algo más? No. Bueno, pues entonces, ¿va a haber- mande. ¿Mañana ¿Perdón? va a haber clase? Déjenme sí. revisar, voy a revisar a ver cuáles son los temas que siguen y al rato les publico cuándo sería la próxima clase presencial, digo en línea. ¿Ok? Oh, está bien, gracias. Bueno, entonces si no hay más dudas, pues vamos a terminar por hoy la clase. Nos vemos. Ok.